Historias de amor, poemas y poesías. Esta vez, Verónica no decide morir. Primera parte. Preámbulo. El relato de a continuación no será contado con alegría, ni tendrá fecha de lo sucedido, ya que recordar esos detalles recientemente omitidos sería traer a colación terribles y amargos recuerdos, repletos de mucho dolor. Similar al sufrimiento de Prometeo, por haber robado el fuego del Olimpo en favor de los humanos y debido a este pecado mitológico, fue castigado por Zeus, encadenado a una roca en la montaña del Cáucaso. Mientras su cuerpo yacía atado a esa incómoda roca, día tras día una malvada águila se postraba sobre él y devoraba su hígado, el mismo que le volvía a crecer, sucediendo este pavoroso y horripilante ciclo una y otra vez, sufriendo sin parar y de manera ineludible la antesala de la muerte, sin poder conquistarla. Condenado a este azaroso castigo, por el simple hecho de este titán inmortal querer mejorar la calidad de la vida humana, en su génesis. Algo que lastimosamente quiero resaltar a manera de advertencia psicológica emocional, es que los acontecimientos acaecidos a continuación quedarán tatuados como una mancha indeleble, no solo en sus neuronas querida amiga o amigo lector. Es decir, lo que está a punto de leer, será una historia que le va a carcomer su psiquis aun estando usted plácidamente dormido. De la misma manera que cada amanecer, tarde y noche, estos recuerdos atormentaban la mente de Verónica, el personaje principal de esta tragedia, la misma que está repleta de luces de júbilo, decoradas con sufrimientos. Relato de la historia. Recuerdo que era una mañana común y corriente, con la rutina como el pan de cada día, cuando el gerente de la tienda de electrodomésticos donde Verónica trabajaba, convocó a todo el personal para ir juntos donde ella y felicitarle, por ser la empleada del año. Habiendo conformado el grupo para la sorpresa, partieron hacia donde se encontraba Verónica, siendo el gerente de la tienda, quien iba al frente como si fuese un director de orquesta, caminando hacia la oficina donde la inocente mujer se encontraba trabajando. Poco antes de llegar al área donde trabajaba Verónica, los demás se quedaron escondidos de espaldas hacia la pared, justo en el pasillo que daba con la oficina de la futura festejada, dejando avanzar solamente al gerente, el cual se postró a la entrada de la oficina y de manera discreta tocó la puerta. Verónica retiró la vista de la computadora para así poder observar quién había tocado, ya que la puerta tenía una ventanilla de cristal. Al percatarse que era su jefe, respondió al instante, moviendo la cabeza con un gesto de aprobación de que podía pasar. Entonces, calmadamente el encargado de la tienda entró a la oficina, ocultando con una mano hacia atrás algunos obsequios que le llevaba. Ya estando dentro de la oficina, emulando la mejor actuación de una escena dramática, saludó de forma desagradable y gesticulando a manera de reclamo, dijo a su secretaria: «Necesito hablar contigo urgentemente». Sabiendo que no había hecho nada malo, pero con cara de un repentino asombro, Verónica le respondió diciendo: «Dígame, señor, ¿qué sucede?». Pero de inmediato todos los empleados que estaban escondidos entraron gritando: «¡Felicidades, Verónica!», terminando así, con esta efímera escena dramática, y seguidamente, comenzaron a cantar: «Por ser la empleada del año, te mereces este canto. Por ser la empleada del año, te mereces un descanso», seguido de otros coros similares, y además bastante divertidos, finalizando la parte de cantos, con muchos aplausos. No faltaron los regalos, ni los abrazos. Pasados los momentos de bullicio y festejo, el gerente de la tienda le dijo: «Verónica, he decidido darte esta semana libre. Has trabajado bastante todo este año, por ende, te lo mereces». Y agregó: «Aquí tienes una placa de reconocimiento por tan excelente rendimiento y logro en las ventas de todo este año, y dentro de este sobre que te doy, hay un incentivo económico, ya que, como habrás notado, fuiste elegida como la empleada del año, así que disfrútalo mucho. De mi parte, que tengas un feliz resto del día». Verónica no se lo creía. Estaba sumamente alegre de tan maravilloso inicio del día y agradeció a todos por tan hermoso gesto de agrado hacia su persona, tanto por la sorpresa como por los obsequios que les fueron entregados. Cualquiera que viera su rostro, podía haber notado lo feliz que estaba. Pasada la celebración, el gerente fue el primero en despedirse y, como siempre en las celebraciones, se quedan 2 o 3 haciendo sus últimos comentarios a manera de chanzas amistosas. Ya habiéndose retirado cada colega de expresarle sus agasajos, Verónica, contenta y muy relajada,
comenzó a organizar la oficina para irse a casa y disfrutar de una inesperada semana de descanso. De camino a casa, Verónica entró a un establecimiento comercial que quedaba a unas cuadras de donde ella vivía, en el cual compró algunas cosas para prepararle un buen almuerzo a su marido, todo pensado como una sorpresa de mediodía. Al llegar a su hogar, a eso de las 10:15 de esa linda mañana, se encontró extraño ver el carro de su marido en el garaje de la casa, ya que ese día, poco antes de ambos partir a sus respectivos trabajos, él le había dicho que iba a llegar a casa pasado la 1 de la tarde y no al mediodía, como acostumbraba a llegar, por motivos de una supuesta reunión en su despacho. Verónica no le dio más mente a lo del vehículo. Se imaginó que quizás se había cancelado la reunión y su marido estaba descansando en casa ya que la puerta de la entrada estaba cerrada, por lo que, entonces, sacó su llave y como acostumbraba, abrió tranquilamente la puerta con el pensamiento de sorprender a su esposo dándole un tierno abrazo y un lindo beso, desde que le viera durmiendo como un lirón. De repente al entrar a casa, escuchó unos sonidos raros en su cuarto, los cuales, según ella creía, eran de algún canal de adultos en la televisión, pero al llegar a su cuarto la sorprendida fue ella. Su esposo Mauricio no estaba solo en el cuarto. Una mujer que Verónica nunca había visto en su vida, estaba ejerciéndole de concubina, deshonrando su matrimonio, en su mismo hogar y sobre la cama, que antes era solo de ellos dos. Al visualizar ese imprevisto y desgarrador suceso, a Verónica no solo se le cayeron las bolsas de la compra y aquellos regalos que tenía en sus manos, sino también su vida y su alma. En ese instante, su mundo se derrumbó, su mente se nubló y todos sus sueños fueron rotos. Para ella en ese preciso momento, las maripositas que antes sentía en su estómago, se habían convertido en molestosos gusanos. Lo que, para ella, antes era un mundo feliz, con cánticos de colibrís, en el cual brillaban los rayos del sol creando un lindo arco iris. De un momento a otro se había convertido en un lugar de tinieblas, con lúgubres nubes de traición, luego de aquella tenebrosa e infausta escena de terror. Mientras narro este presagio, a mi mente llega la reacción de Verónica como si fuese un lánguido déjà vu de una tragedia, al recordar que en el momento de su boda Mauricio le juró amor eterno, para posteriormente actuar con gran bajeza y lastimar vilmente a esta mujer, con la daga del perjurio. Sucedido esto, Mauricio al ser sorprendido en el acto, fue de inmediato donde Verónica intentando explicarle con agobiantes súplicas y lisonjas, que lo que ella había visto, era una mera ilusión, que nada era cierto. Mientras aquella desconocida mujer que él había llevado a casa, sin mediar palabras, rápidamente se vistió y salió huyendo de allí, similar a una estrella fugaz, buscando la salida más próxima de ese bochornoso e inesperado escenario. Al presenciar esta desgarradora escena, la única reacción de Verónica fue taparse la boca con sus manos, al mismo tiempo que en su mirada se reflejaba la real imagen del suplicio humano. Quedaría sucinto e insípido si solo se dice que esta lastimada mujer trajo a la luz las 8 letras del título de la melancólica canción, atesorada en el puño y las letras del compositor español Manuel Alejandro, cuyas muy profundas y tiernas palabras fueron dadas a conocer al mundo, a través de la voz del príncipe de la canción, José José. Para que me entiendan mejor, en dicha maravillosa balada, se describen aquellos sentimientos expresados de manera taciturna en el rostro de Verónica, específicamente a través de sus ojos, siendo una traducción real a la palabra fiel de su amargura, a la vez que resultaban ser evidencias verídicas de su fatídico sufrimiento. Y es que, sin poder soportar más el peso de su dolor, la pobre mujer manifestó todo su quebranto en forma de un salubre fluido a través de su faz. Entiéndase, que Verónica plañía sin cesar el lenguaje mudo de su pena, dicho de otro modo, profirió la callada voz de su tristeza, también definidas como la expresión mojada de su alma, siendo esta una visible muestra de que verdaderamente amaba. Esas cálidas lágrimas emanaban de sus tristes ojos, como las aguas del río Nilo en los meses de verano, representando la versión mojada de un apacible corazón que ha sido lastimado. Verónica, además sentía un repentino dolor dentro de su pecho que no le permitía respirar bien. Las únicas palabras que salieron de sus labios fueron: «Vete ahora mismo, no quiero verte nunca más», siendo estas palabras una orden que Mauricio,
quien no pudo calmarla, al haber sido encontrado con las manos en la masa, y al verse entre la espada y la pared, inmediatamente emprendió su retirada de la presencia de aquella dolida mujer, yéndose con la cabeza cabizbaja, cargando su propia cruz mientras se marchaba. Acompañado única y exclusivamente de su propia sombra, Mauricio se apartó de Verónica. Podría decir que se marchó sin despedirse, con pasos mudos y voz de luto. Por su parte, Verónica, muy dolida y nerviosa, repleta de impotencia, corrió hacia el closet de aquel descarado infiel. Tomó todo lo que pudo, arrancando sus pertenencias con mucho descontrol y enojo. Las perchas volaban de aquí para allá, al paso que su llanto iba empapando toda la ropa, las cuales fueron luego lanzadas fuera de la casa, detrás de Mauricio, momentos antes de entrar al vehículo con el propósito de huir de aquel desastre que él mismo había provocado, al ignorar las consecuencias de aquella desfachatez. La triste Verónica, luego de esto, cerró la puerta de la casa con un fuerte y estrepitoso golpe y de inmediato cayó al suelo como un tronco que se desploma. Esta vez sus llantos fueron expresados de forma deliberada y sin tapujos. Aquellos quejidos productos de su terrible dolor, fueron quizás escuchados por sus más cercanos vecinos, ya que, como siempre dichos moradores, siempre tienen sus oídos pendientes a los asuntos ajenos. Mauricio tomó sus trapos del suelo y aún sabiendo lo que había hecho, al oír estos tristes lloros, preguntó desde el otro lado de la puerta: ¿Estás bien, Verónica? Siendo este interrogante la pregunta más cínica que oídos humanos hayan escuchado alguna vez en la vida. Verónica no le respondió ni media palabra. Más bien, al oír esta pregunta tan hipócrita, se sintió más dolida, porque para ella lo que se le preguntó significaba una infame burla de parte de Mauricio. Sin tener mejor opción, el impúdico de Mauricio se marchó, cual perro azaroso, con el rabo entre las piernas, llevándose con él toda la culpa de un condenado, quien asesinó en vida el alma y los buenos sentimientos de la única mujer que verdaderamente le amaba. Con el paso del tiempo, Verónica, ya viviendo sola, intentaba olvidar ese día y ese horrible acontecimiento. Pero lamentablemente, cada cosa que hacía tanto dentro como fuera del hogar, le recordaban aquel día gris, en el que parte de ella murió. Desde entonces, nadie le vio sonreír, ni mucho menos vestir ropas de colores vivos como acostumbraba. La que era una mujer sociable, complaciente y divertida, ya no salía a compartir con nadie, ni saludaba a ninguna persona. Su rutina era del trabajo a la casa. Su vida representaba la versión femenina del llanero solitario. Estando en casa, la mayor parte del tiempo Verónica se la pasaba dentro del baño, llorando sin consuelo, metida en el jacuzzi con una copa de vino en la mano derecha y en la izquierda una foto de su boda, donde estaban ella y aquel rompecorazones de Mauricio. En la foto que sostenía estaban ambos sonriendo, resultando ahora esa sonrisa del retrato una descarada burla ante su mirada. Ese recuerdo en su mano izquierda era una pura imagen de lo perfecto, en donde se les veía a ambos muy felices. El retrato representaba la escena final de una novela romántica, o quizás la parte más emotiva de los cuentos de hadas, cuando el príncipe y la princesa reflejan su mutuo amor. Pero fuera de ese retrato la realidad era otra. Ya en el mundo real, tanto la fotografía como ella estaban destrozadas. Es decir, la foto tenía el cristal roto y Verónica su corazón. Además, ya Mauricio no era aceptado como parte importante de aquel recuerdo, ya que sus acciones causaron que ella lo extirpara, tanto de su alma como de su corazón, como si fuese el cáncer más maligno del mundo. Decidióse Verónica a quedarse sola, luego de haber recibido la más vil estocada de aquel quien antes era su mayor tesoro, pero que lamentablemente se convirtió en su peor verdugo. Sin ningún presagio de la vida, esta desdichada mujer que solo supo dar amor, cató algo peor que el ajenjo. Es decir, Verónica probó el vítrex de la naturaleza humana, que lleva como nombre felonía. El que haya escuchado la expresión, tú también, bruto, o quizás leído sobre Judas Iscariote y las 30 monedas de plata, sabrá a qué me refiero con lo mencionado anteriormente. La desventurada de Verónica, más que nada, lamentaba haber abandonado todas sus amistades, producto de su matrimonio y su cambio de ciudad,
al contraer nupcias con Mauricio. Extrañaba la buena relación que tenía con sus padres antes de casarse, y le dolía en el alma haber entregado su juventud y virginidad a un hombre que resultó serle infiel, cuando ella más enamorada estaba, quien terminó rompiendo su corazón, sin ningún aparente motivo. Por su mente pasaban muchos pensamientos, escudriñando en lo más profundo de su imaginación, posibles causas de lo ocurrido, pero reconociendo que siempre hizo lo posible para emular la mujer perfecta, tratando siempre de complacerle a Mauricio todos sus antojos, siendo a la vez una esposa muy atenta, cariñosa, respetuosa, y en la intimidad era tan ardiente como una ninfa de la mitología griega, agregando también a esta lista la virtud de ser una persona bastante trabajadora. Por ende, desgraciadamente Verónica no entendía el porqué de aquella deshonra. Su cabeza anidaba muchísimas más preguntas, las cuales resultaban en verdaderos martirios mentales, como, por ejemplo, ¿cuántas veces se la había llevado esa u otra mujer al hogar mientras ella laboraba? Pero luego de tantas interrogantes mentales, decidió dejar de imaginarse esos y otros malos pensamientos, para no seguir contaminándose a sí misma, agravando su propio dolor, con el veneno de sus cíclicas imaginaciones. Tiempo después, un viernes lluvioso, un mes posterior a aquel suceso, abrumada de mucha soledad y martirio emocional, Verónica decidió despojarse de una vez y por todas de aquella camisa de fuerza que agobiaba su vida, ya que ni siquiera practicando yoga, alcanzaba serenidad. Ansiosa de mejorar su tempestuosa guerra mental, empacó todo para irse lejos de ese tétrico ambiente, donde luego de aquel inmencionable día, posiblemente burlescos demonios atormentaban día y noche su mente, negándole así encontrar la paz que antes tenía. Verónica vivía en una casa muy distinguida, en la localidad de South Austin, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América. Ahora tenía como destino irse a vivir a un lugar más cálido y lejos de aquella casa que solo le recordaba al causante de su desgracia. Su destino era Portugal, país del sur de Europa, situado en la península ibérica, el cual limita con España y está rodeado de muchas playas hermosas. Lugar donde Verónica se prometía comenzar una nueva vida. Allí vivía su mejor amiga, la cual se enteró de su tragedia y le facilitó un apartamento muy cómodo y a bajo precio. También le dijo que ya le tenía un empleo disponible, el mismo que solo debía aceptar. La chica de la que tanto se habla en esta novela, desempeñaba la función de vendedora en una compañía de tienda de electrodomésticos en Chicago y ahora en Portugal iba a ser la asistente de su amiga Daphne, en un mejor empleo. Es decir, la amiga de Verónica era la administradora de una de las joyerías más distinguidas de Portugal. Un día no planificado, y sin empacar muchas cosas, Verónica partió rumbo a Portugal sin haberse despedido ni siquiera de sus compañeros del trabajo, con su mentalidad puesta hacia su nuevo destino, buscando nuevos aires de vida. Durante todo el vuelo a Portugal, se la pasó mirando por la ventana del avión, como queriendo ver lo que le deparaba el futuro, a través de la ventana, en aquel horizonte infinito, mientras en su alma sentía que se liberaba de aquel pesado y amargo recuerdo. A continuación, sucedieron cosas muy conmovedoras. El encuentro entre Verónica y su amiga Daphne fue muy agradable, mezclado con ciertas emociones melancólicas. Al verse de lejos en el aeropuerto ambas sonrieron, pero mientras se iban acercando, comenzaron a sollozar. Terminando el encuentro, con un abrazo sumamente conmovedor, lleno de arrepentimiento, parecido al reencuentro del padre y su hijo descarriado, que relata la Biblia, en la parábola del hijo pródigo, en el libro de Lucas 15:20. Daphne lloraba por la alegría que sentía al ver a su mejor amiga después de muchos años y Verónica por el mismo motivo, más el dolor que traía, incluida la culpa interior, por haberse olvidado de aquella buena amiga, cuando estuvo casada. El tiempo pasó, la tormenta en la vida de Verónica se calmó, la paz mental comenzaba a brotar sus primeras raíces y poquito a poquito los rayos de luz comenzaban a notarse en el aura de su rostro. En pocas palabras, la joven Verónica comenzaba a retoñar, siendo ahora su mejor versión. Esta vez, viviendo en otro país, volviéndose además una mujer muy exitosa en su trabajo.
Ya no era la joven llorona de antes. De vez en cuando sonreía y aunque no tan frecuente, pero también comenzó a relacionarse con algunas personas del trabajo, siendo esta una muestra de recuperación emocional muy saludable para ella. Lo único que todavía no superaba era dejar de vestir ropas opacas color de luto. Siempre que iba a trabajar o para alguna actividad social vestía de gris o de negro. Para ella era difícil hacer ese cambio radical, teniendo en su mente esos recuerdos que marcaron su vida. Aparte de gastar el día yendo del trabajo al hogar, y muy raras veces acudir a reuniones sociales, había algo que a Verónica realmente le gustaba y disfrutaba hacer, lo cual más luego se convirtió en su rutina de fin de semana. Esto era ir a caminar en las tardes a la playa Distrito de Faro, un lugar que le hacía sentir como Alicia en el País de las Maravillas. Se sentía tan libre allí, y aunque incompleta aún, su mente se relajaba bastante cada vez que caminaba bajo la puesta del sol, mientras las olas del mar salpicaban sus bellos pies, jugueteando con su mascota, una perrita llamada Alegría. Ir a la playa cada tarde los fines de semana era la receta para los malestares que aún afloraban la psiquis de Verónica. Disfrutar de la playa Distrito de Faro se convirtió en su hábito de vida. Allí se sentía renovada, la brisa fresca, el azul del mar y todo el entorno le daban a Verónica la sensación de que había una luz al final del túnel durante su paseo por este mundo, y que a pesar de todos los males inevitables que sobrevienen, la vida es bella. Un día de esos que nunca se olvidan, decidió ir a caminar como siempre con su mascota, una perrita de color blanco a la que le puso como nombre Alegría, para poder así, cada vez que le viera o le llamara, mejorar su actitud hacia la vida, como un autoconsejo del estado emocional que debía tener. Al parecer ese día había sido el elegido por Dios para que su historia de vida tomara un giro hacia un mejor camino. Y es que un hombre muy elegante y atlético andaba también paseando su perro, el mismo animal que se puso como loco al ver la perrita de Verónica. Al parecer este perro andaba cachondo y fue tras la perrita Alegría, haciendo que Paulo, quien así se llamaba, diera con llegar hasta donde estaba Verónica, corriendo desesperado en busca de su animal. Al llegar justo enfrente de Verónica, se encargó de tranquilizar a su perro en celo y de inmediato se disculpó por la acción del mismo, respirando algo agitado, falta de aire, por haber corrido tras su mascota. Amablemente solo pudo decir, «Disculpe, señorita», y tomando un poco de aire agregó, «Ha sido mi perro el culpable de que yo llegara hasta acá a interrumpir su paseo». Y continuó diciendo, aunque a sinceridad, mirándola bien de cerca y con todo el respeto que usted se merece. Quizás le he mentido al decirle lo anterior, ya que según lo que mis ojos ven, creo que hasta sin mi querido perro habernos causado este inesperado encuentro. Al cruzar por su lado yo me la hubiese ingeniado una buena excusa para acercarme a usted y saludarle. Terminado Paulo su improvisado discurso, diciendo, «De nuevo, discúlpeme señorita, es que, de repente me siento tan atraído por usted, así como Narciso se enamoró de su reflejo, todo gracias a su hermosa belleza y figura». Verónica sintió algo muy extraño en su interior, es decir, lo que acababa de escuchar eran las palabras de un atrevido, de esos que deambulan por ahí adulando a las mujeres, por el simple hecho de cómo lucen exteriormente. Terminando Paulo su improvisado discurso, diciendo, «De nuevo, discúlpeme señorita, es que, de repente me siento tan atraído por usted, así como Narciso se enamoró de su reflejo, todo gracias a su hermosa belleza y figura». Verónica sintió algo muy extraño en su interior, es decir, lo que acababa de escuchar eran las palabras de un atrevido, de esos que deambulan por ahí adulando a las mujeres, por el simple hecho de cómo lucen exteriormente. Pero, para su autoestima, la confesión de este desconocido hombre contenían las palabras medicinales que aliviarían aquellas recónditas dolencias, representando en sentido figurado un lindo oasis en aquel desierto donde habitaba su desvanecido y deshidratado orgullo de mujer. Verónica se sonrojó un poco y le dijo al caballero, el cual tenía aproximadamente unos 25 años, «Gracias por el halago, querido desconocido». Entonces, discretamente tomó del suelo a su mascota, Alegría, y continuó su camino serenamente, pero con la imagen de ese hombre en su mente. Vale decir
que en los deseos del momento en el corazón de Verónica afloraban las ansias de continuar ese paseo con ese hombre que el destino puso en su camino. Pero, lamentablemente para su ego femenino, incluida la manera tan extraña de aquel encuentro, el momento no era el apropiado para seguir conversando con este desconocido joven. Paulo no sabía qué hacer. Solo se quedó perplejo mirando cómo el pelo de esa mujer que acababa de conocer danzaba de un lado para el otro, movido por esa impetuosa brisa costera, mientras se decía a sí mismo: «Válgame Dios, qué mujer tan hermosa acabo de conocer». Sus ojos no pestañeaban observando aquellas bellas siluetas en el cuerpo de Verónica, ya que verdaderamente era una chica muy atractiva de pies a cabeza. Tengo que decir que verdaderamente Verónica le atraía bastante a Paulo. O sea, ella le cautivaba tanto, así como según los científicos, la fuerza de la gravedad atrae los cuerpos hacia su centro. El deseo de conquistarla era similar a la obsesión que tenía la ardilla Scrat de poseer la bellota en la película La Era de Hielo. Pero en este contexto, la atracción que sentía, como pueden imaginar, era con un propósito muy diferente. Toda esta sensación pasaba por la mente y el sistema nervioso de Paulo, mientras Verónica lentamente se alejaba en aquel lindo atardecer a orillas de la playa. A la cabeza de Paulo vino una frase muy popular, que promovía un famoso luchador de su infancia llamado John Cena, quien siempre vestía un suéter que decía «Never give up», traducida al español, «Nunca te rindas», la cual lo motivó bastante y de inmediato emprendió su camino hacia donde estaba Verónica, tratando de aprovechar la ocasión, o más bien intentar conquistar a aquel hermoso ángel que la vida le puso enfrente. Acercóse a Verónica y, pidiendo disculpas por tercera vez, en esta ocasión le dijo: «¿Me permites caminar contigo?», y agregó: «Sé que para ti soy un desconocido, pero quiero dejar de serlo». Al escuchar esta forma tan educada, y a la vez tan valiente, a manera de súplica implorando un paseo bajo el ocaso vespertino con una desconocida, Verónica pensó dentro de sí que era el momento de derribar esas murallas antisociales que había puesto a su alrededor como guarida protectora de su ser. Como pueden imaginar, esta pobre mujer estaba viviendo meses hundida en la depresión, acompañada únicamente por su mascota Alegría, la cual no podía llenar aquella humana soledad que le cubría. La insistencia de este hombre era una situación que realmente le sorprendía, a la vez que alimentaba más la curiosidad de concederle el acompañarla en aquel paseo bajo la luz del crepúsculo. Y es que, solo de ver a este hombre, ella sentía una extraña sensación por dentro, algo así como un repentino escalofrío. Es decir, al notar cómo este hombre, de solo mirarle, revivía en ella aquellas difuntas mariposas de su vientre, incluida, además, la inevitable atracción, siendo Paulo arrastrado fácilmente hacia ella, sin tan siquiera ella hacer el más mínimo gesto de poseerlo. La abuela de Verónica, gracias a la experiencia que dan los años, se volvió una persona muy sabia y una vez la aconsejó diciéndole: «Recuerda, querida nieta, que tenemos 2 oídos y una boca, y esto significa que siempre debemos oír más de lo que hablamos». Aunque a Paulo se le notaba lo interesado que estaba por saber más y más sobre Verónica, ella solo respondía lo necesario y sonreía a medias, y no lo hacía por hipocresía, sino porque sabía que estaba en proceso de recuperación emocional. Entiendan, esta era la primera vez que Verónica conversaba con un hombre abiertamente a medias, desde que sucedió su eclipse matrimonial. En su conversatorio con Paulo, no faltaron los interrogatorios, así como siempre ocurre cuando 2 personas que se sienten atraídos mutuamente, acostumbran efectuar en su primer encuentro. Verónica respondía todo con humildad, manteniendo extremo cuidado, para no dar el más mínimo detalle sobre su amargo pasado en Chicago. Pero fue sumamente sincera, con todos los demás detalles, a las cosas que le fueron preguntadas. Paulo también respondió todo lo que le preguntaron, como si quisiera ser un libro abierto para Verónica en ese conversatorio vespertino. Para Verónica ese corto paseo, incluido todo el rato platicando con Paulo bajo el crepúsculo, estando ambos sentados en la arena de la playa Distrito de Faro, significó el día más lindo de todos los que ella había vivido en Portugal. Ahora estaba conociendo una persona que le atraía mucho. Lo cómoda que se sintió al conocer a Paulo le dio a comprender que no estaba sola, ni mucho menos debía sentirse inerme en la guerra del amor. Y a diferencia de otras ocasiones en que estaba decidida a morir, esta vez, Verónica quería vivir.
Las cenizas de decepción sobre las cuales ella había caminado durante todo este tiempo, de repente, se habían convertido en hermosos jardines, repletos de coloridas rosas sin espinas. Al despedirse de Paulo se le notaba un hermoso brillo en sus ojos, y mientras se alejaba miraba hacia el cielo, pensando de manera reflexiva. La abuela de Verónica, gracias a la experiencia que dan los años, se volvió una persona muy sabia y una vez la aconsejó diciéndole: recuerda, querida nieta, que tenemos 2 oídos y una boca, y esto significa que siempre debemos oír más de lo que hablamos. Aunque a Paulo se le notaba lo interesado que estaba por saber más y más sobre Verónica, ella solo respondía lo necesario y sonreía a medias, y no lo hacía por hipocresía, sino porque sabía que estaba en proceso de recuperación emocional. Entiendan, esta era la primera vez que Verónica conversaba con un hombre abiertamente a medias, desde que sucedió su eclipse matrimonial. En su conversatorio con Paulo, no faltaron los interrogatorios, así como siempre ocurre cuando 2 personas que se sienten atraídos mutuamente, acostumbran efectuar en su primer encuentro. Verónica respondía todo con humildad, manteniendo extremo cuidado, para no dar el más mínimo detalle sobre su amargo pasado en Chicago. Pero fue sumamente sincera, con todos los demás detalles, a las cosas que le fueron preguntadas. Paulo también respondió todo lo que le preguntaron, como si quisiera ser un libro abierto para Verónica en ese conversatorio vespertino. Para Verónica ese corto paseo, incluido todo el rato platicando con Paulo bajo el crepúsculo, estando ambos sentados en la arena de la playa Distrito de Faro, significó el día más lindo de todos los que ella había vivido en Portugal. Ahora estaba conociendo una persona que le atraía mucho. Lo cómoda que se sintió al conocer a Paulo le dio a comprender que no estaba sola, ni mucho menos debía sentirse inerme en la guerra del amor. Y a diferencia de otras ocasiones en que estaba decidida a morir, esta vez, Verónica quería vivir. Las cenizas de decepción sobre las cuales ella había caminado durante todo este tiempo, de repente, se habían convertido en hermosos jardines, repletos de coloridas rosas sin espinas. Al despedirse de Paulo se le notaba un hermoso brillo en sus ojos, y mientras se alejaba iba mirando hacia el cielo, pensando de manera reflexiva en darse una segunda oportunidad, aún sin sentirse ella totalmente preparada para un nuevo romance. Continuará. Esto ha sido todo por ahora. Suscríbete al canal, dale like al video y no olvides dejar tu comentario. Por último, comparte el video. Hasta la próxima.